Buenas tardes, les damos la bienvenida a la segunda clase sobre nuevo Código Civil y Comercial, régimen de la responsabilidad del Estado y de los empleados y funcionarios públicos. Ley Nacional número 26.944, su impacto en derecho público y municipal. El programa consta de 6 clases que se llevarán a cabo todos los martes a las 18:30 horas en este auditorio. Las conferencias que componen esta clase estarán a cargo de los doctores Pablo Perrino y Carlos Andreucci. Oficiará como moderador el doctor Ignacio Carlos Rigone. El doctor Rigone es abogado, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, actualmente es relator adjunto de la Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, profesor adjunto de la Cátedra de Derecho Administrativo I de la Universidad Católica de La Plata, docente de la Cátedra de Derecho Administrativo II de la Universidad Nacional de La Plata, docente de la Escuela de Abogados de la Administración Pública Provincial y docente del Instituto Provincial de la Administración Pública, IPAP. Doctor Rigone. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir a esta segunda jornada. Vamos a dar inicio a esta jornada del régimen de responsabilidad del Estado, ¿sí?, y de los empleados y funcionarios públicos, en el marco de la nueva ley 26.944, haciendo especial hincapié en el impacto que tiene en el derecho público provincial y municipal. Hoy nos van a acompañar, como decían recién en la presentación, el doctor Andreucci y el doctor Perrino. En ambos casos están dispuestos a contestar preguntas. La modalidad que planteamos sería más o menos la siguiente. Ahora la exposición del doctor Perrino. Luego, las preguntas, va a haber un break que vamos a pedir que sea bien corto, ¿sí?, para continuar con la exposición del doctor Andreucci. El doctor Perrino, que de reconocimiento nacional e internacional, tiene su condición de vecino de La Plata, por eso tiene una vinculación muy fuerte con las universidades locales, este colegio de abogados. Pero, como es de rigor, corresponde una mínima presentación. Es abogado, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, es secretario del Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, es profesor ordinario de Derecho Administrativo I en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y de los cursos de posgrados que se dictan en la Universidad Católica de La Plata, Universidad Austral, Universidad Católica Argentina, Universidad de Buenos Aires, Universidad de Belgrano y la Universidad Nacional del Comahue. Es integrante del staff de colaboradores del suplemento de Derecho Administrativo que edita El Derecho. Ha sido secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y formó parte también de la Comisión Oficial de Juristas que tuvo a cargo la elaboración del anteproyecto del Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires. Es consejero académico de la Escuela de Abogados de la Administración Pública, conjuez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo contencioso administrativo de la Capital Federal y socio del Estudio Jurídico Casaño y Asociados. Autor de numerosos artículos y de obras especializadas, publicados tanto en Argentina como en el exterior. Doctor Perrino. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Un gusto estar en esta casa que es mi casa y compartir esta tarde con mi querido amigo Carlos Andreucci, que nos unen unas cuantas cosas, entre otras nuestro sufrimiento albiazul. Bueno, vamos en esta segunda clase de este curso intensivo sobre la ley de responsabilidad del Estado y los funcionarios, abordar ciertas cuestiones, vamos a decir, de tipo primero general. ¿Por qué digo esto? Porque en las clases que vienen, incluso en la exposición de Carlos, se van a entrar a profundizar aspectos muy puntuales. La semana pasada, en lo que fue el acto inaugural, escuchamos primero las exposiciones donde presentaron lo que fue la reforma, Código Civil, evolución en materia de responsabilidad del Estado, dónde estamos hoy parados, cómo nace esta ley de responsabilidad. Luego, la conferencia magistral de Casañi sobre lo que es el eje central de la ley, que es la falta de servicio. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, hechas estas introducciones de la semana pasada, entrar a puntualizar algunos aspectos que no son menores. Primero, lo que tenemos que preguntarnos es cuál es el ámbito de aplicación de esta ley, porque esto puede generar algunas dudas. Entonces, aquí tenemos que mirar el artículo primero.
lo que dice el artículo primero de manera muy laxa, dice: esta ley rige la responsabilidad del Estado por los daños que su actividad o inactividad les produzca a los bienes o derechos de los particulares. Y a lo largo de otros artículos aparece siempre la expresión de la responsabilidad del Estado, en la idea del Estado. Es decir, entonces, punto fundamental, la ley rige toda la responsabilidad del Estado, cualquiera sea el órgano, es decir, Poder Judicial, Poder Legislativo, Poder Administrador e incluso, digamos, los órganos extrapoderes, como el Ministerio Público. O sea, todas las autoridades nacionales, cuando produzcan daño, están alcanzadas por esta ley. Pero atención, lo que acabo de decir recién es nacionales. ¿Por qué? Porque esta ley es una ley federal. Esta ley no es una norma que ha sido dictada por el Congreso en los términos del artículo 75.2, es decir, no integra el derecho común y uniforme que rige en todo el país. Esto surge de distintas, vamos a decir, disposiciones de la ley que se refieren al Estado Nacional, surge de la nota de elevación del Poder Ejecutivo, de los debates del Congreso de la Nación y algo muy importante, de la invitación que hace la ley a las provincias a adherir a su articulado. Si fuera derecho común, ¿para qué habría adhesión? No tendría ningún sentido. El derecho común no puede ser adherido. Rige, como surge del 75.12 y a contrapunto de esto el 126 de la Constitución. Entonces, algo fundamental. Estamos ante una ley federal, se aplica solo a los daños y perjuicios que producen los órganos, las autoridades federales. Ahora, dentro del Estado Nacional pueden aparecer algunas dudas. ¿Solo a los órganos que están estructurados dentro de la persona pública estatal o también, por ejemplo, a personas públicas no estatales? ¿Qué pasa con el hoy abundante régimen de empresas y sociedades del Estado? Bueno, yo creo que la ley dice Estado Nacional y, como todos sabemos, una persona pública no estatal, es el caso de este colegio, aunque obviamente de provincia, no integra el Estado, no está encuadrado, decimos en derecho administrativo, dentro del Estado. Yo creo que al no pertenecer, no estar encuadrado, más allá de desarrollar fines públicos, la ley no alcanza a las personas públicas no estatales. Menos aún, a mi entender, podría alcanzar a una sociedad del Estado, a una sociedad anónima, a una sociedad de la 20705, que es el Estado también, usando un formato especial, pero es casi como un privado. Cuando el Estado usa las formas societarias privadas, se despoja de las prerrogativas públicas y echa mano a un instrumento propio del derecho privado. Además, piénsese, esto significaría entonces que, por ejemplo, un usuario, un consumidor, un cliente de Aerolíneas Argentinas, por el solo hecho que el Estado titulariza el 51%, cuando sufre un daño un pasajero, vamos a aplicar la ley de responsabilidad del Estado, vamos a desplazar el Código Aeronáutico, el Tratado de Varsovia. Cuando un vehículo de AISA, siempre sociedades federales, provoca un daño, ese accidente va a estar regido por esta ley, no se va a aplicar el Código Civil. Me parece que no tiene ni pie ni cabeza razón este modo. Es decir, cada cosa que toque el Estado ya la transforma y la saca del ámbito normal y usual, que es el Código Civil y Comercial, y pasaría a quedar publificada por esta ley. Yo creo que no. Esta ley apunta a otra cosa, a mi modo de ver. Incluso, vamos a ver más adelante, que los llamados factores de atribución no encuadran para lo que es la modalidad de actuación de una sociedad estatal, que tiene como Aerolíneas un fin claramente comercial, más allá de las razones de política pública por la cual el Estado puede hacer intervenir. YPF, sociedad también en la cual el Estado tiene participación estatal mayoritaria. Cuando cargamos combustible tenemos un problema, somos consumidores. Acá se rige la ley de defensa del consumo. ¿Eso va a quedar desplazado por esta normativa? Para mí es irrazonable y sería un verdadero retroceso para todo lo que es la protección de los usuarios, que en base en este caso a la 24.240 tiene una protección mucho más amplia, coherente con el mandato constitucional del artículo 42. Ergo, ámbito de aplicación, yo entiendo que no puede alcanzar a ninguna de las sociedades comerciales en las cuales el Estado participa, menos aún en las minoritarias, que son muchísimas después de lo que ha sido la estatización de las AFJP, cuando el Estado se queda con todos esos paquetes accionarios tan importantes. Entonces, ahí menos aún. Y en las otras tampoco, por lo que acabo de señalar. Bueno, planteado el ámbito de aplicación y siguiendo de algún modo con este análisis de lineamientos generales, tenemos que seguir mirando el artículo primero. El artículo primero establece, vamos a decir, dos caracteres que son elementos que siempre uno mira cuando trata de saber cómo funciona un régimen de responsabilidad en un país. Y nos dice lo siguiente, algo que no es novedoso.
Primero, que la responsabilidad del Estado es directa, correcto. Desde Badel, ya lo dijimos los otros días, no se duda que no responde en forma indirecta, es decir, por el hecho del dependiente, los funcionarios, los agentes, etcétera, operan en base a la teoría orgánica, forman parte de la persona estatal, siempre es directa. En segundo lugar, es de índole objetiva, volveremos sobre esto cuando hablemos de los factores de atribución, pero no hay un reproche que se base en la idea de culpa o dolo. Ese es el sentido que aquí se le da a la idea de objetiva. En esto no hay ninguna duda y la jurisprudencia de la Corte desde hace ya unos cuantos años es unánime, por ende no encontramos ninguna novedad al respecto. Sigamos con el artículo primero. El artículo primero luego contiene una disposición sumamente controvertible, a mi modo de ver, que dice que las disposiciones del Código Civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria. Ahora bien, para entender el juego de la ley de responsabilidad del Estado hay que entenderla de cara a lo que fue la reforma del Código Civil, porque esta ley nace en virtud de la reforma del Código Civil, debido a que en el proyecto o el anteproyecto de la Comisión se incorpora toda esta regulación de la responsabilidad estatal, la respuesta que luego da el Ejecutivo es la saco, y no solo la saco del Código Civil, sino que luego la voy a regular de una manera muy especial. Y entonces, ¿qué pasa? En el Código Civil tenemos una norma, que es el 1764, que dice, la norma hoy vigente, o sea, que va a estar vigente en agosto, la que fue producto de la reforma del Ejecutivo, que dice que las disposiciones del Código Civil no se van a aplicar ni directa ni en forma subsidiaria a la responsabilidad del Estado, pero ojo, no todas, sino solo las del título quinto, capítulo primero, es decir, las normas que regulan la responsabilidad civil de las personas privadas. Eso es lo que está diciendo. Ahora, la ley tiene una regulación, una norma muchísimo más amplia. Dice que no se aplica lisa y llanamente, sin discriminar qué parte del Código Civil a la responsabilidad del Estado. Esto es algo inadmisible e irrazonable. Un Código Civil regula muchísimas instituciones, primero que están allí, pero forman parte de lo que es la teoría general del derecho, el régimen de la persona, parte de lo que es el régimen de los bienes, cómo se cuentan, ¿no?, los intervalos del derecho. ¿Qué vamos a hacer? ¿No lo voy a aplicar? Es ridículo. Entonces, la única interpretación coherente y razonable de estas dos normas, porque se supone, según siempre dice la Corte, que la inconsecuencia o falta de previsión del legislador no se presume y que entonces hay que buscar soluciones que armonicen los textos, es que la exclusión del Código Civil para aplicarlo en forma directa o subsidiaria es solo a lo que el Código Civil indica, es decir, el capítulo o el título quinto, capítulo primero. En las demás partes del Código, obviamente, habrá que aplicarlo. ¿Y qué pasa con el capítulo quinto, título primero, que es el atinente a la responsabilidad civil de las personas jurídicas? Aquí es donde, a mi modo de ver, juega esto que viene diciéndose por parte de la doctrina y que la semana pasada se mencionó, que es que vamos a aplicarlo, pero por analogía. ¿Por qué? Porque esto es una ley muy breve, tiene 2 artículos. Los artículos dicen generalidades. Por ejemplo, ¿cuál es el régimen de las consecuencias? Algo tan importante en materia de daños. ¿Quién es el legitimado para reclamar el daño moral? Esto no está acá escrito. ¿Y a dónde voy a buscar la solución? En la única normativa que lo regula, el Código Civil. Bueno, ahí tendré que ir, debido a que está toda esa exclusión tan fuerte, por analogía. Ahora, en el resto del Código no. Al resto del Código voy a ir en forma, a mi modo de ver, directa, o si se quiere en algún caso supletoria, pero ahí no, en el resto no hay analogía, salvo, aclaro, supuestos muy puntuales donde el mismo código, por ejemplo, limita, como ha pasado en materia de prescripción y tributos y alguna que otra cuestión muy puntual, pero el resto no. Por eso me parece que esta regulación, este párrafo del artículo primero, es desmedido y hay que leerlo de una manera razonable. El artículo primero contiene una frase final que también ha generado una gran controversia, ha hecho mucho ruido, como se suele decir. ¿Qué dice? Dice, la sanción pecuniaria disuasiva es improcedente contra el Estado, sus agentes y funcionarios. Más allá de la redacción, que a mi modo de ver deja mucho que desear, se ha discutido mucho acerca de qué es esto de sanción pecuniaria disuasiva. Entonces, un sector muy grande de la doctrina, y esto también se lo ha visto en el debate legislativo, la han identificado con las astreintes. Entonces han dicho, esto es una barbaridad, esta ley no puede prohibir que se le apliquen astreintes al Estado y a sus funcionarios. Ahora, ¿son astreintes lo que aquí se prohíben? Y yo no tengo duda en responder no, de ninguna manera. Lo que aquí se está prohibiendo es otra cosa muy distinta.
se están prohibiendo los llamados daños punitivos. ¿Qué ocurre? En el anteproyecto de reforma del Código Civil se regulaban dentro de lo que era el capítulo de responsabilidad, tutela preventiva y tutela también de condena, el tema de los daños punitivos. Y se modificaba además el 52 bis de la Ley de Defensa del Consumo. Se incorporaba en el Código Civil el daño punitivo, pero no con este nombre. Y la Comisión lo explica. En la nota de elevación dice, lo que tradicionalmente se llama daño punitivo, que hemos heredado y tomado del derecho anglosajón, bueno, lo vamos a regular con el nombre de sanción pecuniaria disuasiva, porque, bueno, la terminología es muy controvertible, no estamos de acuerdo, está generando grandes discusiones, pero los tradicionales daños punitivos, que ya estaban en el 52 bis, pasan a denominarse, lo dicen con todas las letras, sanción pecuniaria disuasiva. Y así lo contemplaba el proyecto. ¿Qué pasó? El Ejecutivo podó esas normas. Entonces la expresión sanción pecuniaria disuasiva no quedó en el Código Civil. Pero en paralelo estaba el proyecto de ley de responsabilidad del Estado. ¿Y qué decía el proyecto? No le apliquemos al Estado la figura de los daños punitivos con el nombre que, si se hubiera aprobado originalmente, hubiera tenido el daño punitivo en el proyecto de Código Civil. No me parece mal que se prohíban. Los daños punitivos, incluso en el derecho anglosajón, donde se han inventado y desarrollado, no se aplican al Estado. En la ley de responsabilidad del Estado de Estados Unidos hay una norma expresa que los prohíbe. Tiene un sentido diverso. Es para la persona jurídica privada. Es para el castigo ejemplar para que no vuelva a cometer ese comportamiento lesivo, dañoso. Con el Estado no funciona eso. Son otras las normas. Entonces, las astreintes no están prohibidas aquí. La preocupación de las astreintes tenemos que redireccionarlas a otros lugares. Uno, el proyecto de Código Civil, hoy aprobado, nuevo, la ley ya 26994, que en materia de astreintes, cuando repite la norma del Código Civil actual, dicen que en materia de derecho público, cuando sean astreintes contra el Estado, bueno, dice, esto no está acá. Esto lo va a regular el derecho público por sus normas pertinentes. Razón por la cual algún día podemos encontrarnos con alguna sorpresa. Están en el Código Procesal y están en la famosa ley de medidas cautelares, que ahí las han prohibido, ¿no? Lisa y llanamente, de manera, a mi modo de ver, inconstitucional, pero solo para las medidas cautelares. Ergo, me parece importante dejar en claro que aquí no se prohíbe ninguna medida de tipo coercitiva, como es la astrainte, no disuasiva, que esa es la naturaleza del daño punitivo. Ahí esto apunta a otra cosa. Bueno, hecha esta aclaración, pasemos ahora a ver qué tipos de responsabilidad están previstas en esta ley de responsabilidad del Estado y de los agentes. Dejemos de lado todo lo que es agentes y funcionarios, porque esto va a ser motivo de la exposición de Carlos y más adelante de la exposición que va a efectuar Tomás Hutchinson. Nos vamos a centrar en lo que es el Estado. La ley regula, por un lado, la responsabilidad extracontractual, que es esencialmente el núcleo de esta ley de responsabilidad del Estado, pero también, desde ya es importante destacar, también alcanza a la responsabilidad contractual. Y la alcanza porque en el artículo 10 se dice, en materia contractual, la responsabilidad se regulará por lo que dispongan las normas pertinentes. Y esta ley se va a aplicar en forma supletoria. Entonces, en materia contractual, lo que tenemos que examinar es, ¿existen regulaciones que contemplen la responsabilidad del Estado? A nivel federal son muy pocas. El decreto 1023, el régimen general de contrataciones del Estado, contempla alguna que otra, algún supuesto muy puntual, básicamente lo que es la extinción anticipada de los contratos por razones de interés público, los eventuales daños que puedan derivar del ejercicio de la potestas variandi, pero no mucho más. Después no tenemos, salvo también alguna regulación sectorial, nada más. Entonces, allí es donde supletoriamente pareciera que se aplica la ley de responsabilidad del Estado. Pero un dato que no hay que dejar de observar. Lo que dice el artículo 10 es que la ley se aplica en forma supletoria en la medida en que no existan otras normas que lo regulen. Las normas no necesariamente tienen que ser legislativas. Ergo, si un pliego de bases y condiciones, que es norma, un pliego general, contiene una regulación de responsabilidad, esa regulación va a desplazar claramente a la ley de responsabilidad del Estado, lo cual es sumamente razonable. Segundo, la ley de responsabilidad del Estado alcanza a las clasificaciones típicas de lo que es la responsabilidad del Estado administrador, el Estado juez y el Estado legislador. Sobre esto volveremos más adelante. Y
regula básicamente las dos grandes modalidades de la responsabilidad, por actividad ilícita y por actuación lícita. La ilícita tiene como eje central la llamada falta de servicio. Y la lícita, la base, el fundamento, es lo que sería el sacrificio especial. Sobre esto voy a volver un poquito más adelante. Alcanza también a la responsabilidad por la actuación positiva, acciones, y también a la responsabilidad por inacción, por inactividad, por inacción también. Sobre todos estos temas vamos a ir entrando a medida que vayamos avanzando. Tenemos presente cuál es el ámbito de aplicación, tenemos presente qué clases de responsabilidad quedan alcanzadas. Veamos ahora lo que serían los requisitos generales para que funcione la responsabilidad. Entonces aquí tenemos que observar básicamente el artículo 3 y el 4. El 3 es el artículo destinado a la regulación de la responsabilidad por actividad ilícita. Y el 4, complementado con el 5, para la responsabilidad por actividad legítima o lícita. Empecemos por el 3, es decir, la responsabilidad por actividad ilícita. Para que el Estado responda por actividad ilícita, tiene que concurrir una serie de condiciones, que son básicamente 4, los 4 presupuestos o requisitos. La ley lo sistematiza, siguiendo a lo que indica la jurisprudencia de corte, lo que también ha señalado la generalidad de la doctrina. Entonces exige el daño, exige la imputabilidad material, exige la causalidad y luego el factor de atribución, que es la falta de servicio. Algunos comentarios rápidos sobre cada uno de estos requisitos. El daño, elemento capital, como todos sabemos, para que haya responsabilidad. El daño no lo define, pero la Corte lo ha definido en más de una oportunidad, cuestión muy controvertida, por supuesto, planteando que el daño hay que entenderlo de cara a la idea de lesión de un interés. Entonces la Corte ha dicho que hay daño desde el punto de vista jurídico, que esto es lo que importa, cuando se produce una lesión a intereses jurídicos, obviamente patrimoniales o extrapatrimoniales, protegidos por el ordenamiento jurídico. La idea de lesión a un interés. Y fíjense que este mismo criterio es el que ha sido receptado en el nuevo Código Civil, en el artículo 1737, que dice que hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico que tenga por objeto a la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. Básicamente es lo mismo. El daño tiene que tener una serie de condiciones para ser resarcible, porque no cualquier daño, todos sabemos, genera el deber de reparar. Y esto es así en el derecho público como en el derecho privado. Bueno, la ley establece básicamente 3 condiciones para que un daño sea resarcible. Primero, algo obvio y lógico, que es la certeza, que el daño sea cierto en cuanto a su existencia desde ya y cierto, vamos a ver también, en cuanto a su extensión, a su dimensión. Es decir, no se van a indemnizar los llamados daños conjeturales, hipotéticos. Lo que se va a indemnizar siempre es un detrimento real, no meras especulaciones sobre pérdidas contingentes o dudosas. Dentro de esta idea de daño cierto, ciertamente está también incluida la idea de chance, ¿no? La chance también es indemnizable cuando no es meramente conjetural. Y cierto no tiene nada que ver, ni hay que confundirlo, con la idea de que sea futuro o presente. Son dos cosas distintas. La certeza no impide que el daño sea futuro. Hay daños futuros donde uno puede perfectamente demostrar que van a producirse y eso se indemniza. El ejemplo típico, que en los que han sido los precedentes de corte, son las inundaciones de campos, que la provincia de Buenos Aires los conoce muy bien. Los campos han quedado inundados por muchísimos años y con prueba pericial, por ejemplo, se demostraba que el campo iba a tener agua por 5, 6, 7, 8 años. Bueno, la Corte ha dicho, acá hay daño futuro, pero cierto, no es contingente, no es una opinión, hay certeza sobre la existencia de este perjuicio, esto se repara. La ley pide también que el daño sea evaluable en dinero, esto al más de uno lo ha desconcertado, pero esto en rigor no es nada nuevo, sino que es algo que se ha copiado literalmente de la ley española, de la ley 30/92, que es la ley de administraciones públicas, donde está el tema de la responsabilidad de la administración, y allí se pide que el daño sea mensurable en dinero, es decir, que haya una evaluación económica del daño. No significa que la única forma, que lo único que se van a pagar o resarcir sean daños patrimoniales, como alguno lo ha entendido. Apunta a algo muy diferente. Esto yo diría que no quita ni pone nada a lo que es el requisito de la resarcibilidad de los daños.
Luego pide algo obvio, que los daños sean comprobados, que haya prueba del daño. El daño no se presume, hay que demostrarlo. Repito, en cuanto a la existencia y en cuanto a la extensión. Aquí no tenemos novedades. Las novedades las vamos a encontrar cuando veamos en un momento el daño en materia de responsabilidad por actividad ilegítima, porque ese daño se lo ha endurecido y se le han agregado una serie de notas que limitan fuertemente la reparación del daño en materia de actividad legítima. El segundo recaudo que pide la ley, en el inciso B del artículo 3º, tampoco es novedoso, y ya lo viene exigiendo la Corte y la doctrina. Esto es que el deber de responder del Estado nace en la medida en que derive de un comportamiento activo u omisivo de sujetos o de personas que estén integradas a la estructura del Estado. Es decir, alguien que trabaja para el Estado como autoridad electa, como empleado bajo un régimen administrativo, bajo régimen laboral, como ocurre en algunos organismos, que sea un contratado, no importa cómo, pero es alguien que pertenece, que forma parte del Estado. ¿Esto qué significa? Que el Estado no se hace cargo entonces de aquellos sujetos que no están incardinados en su estructura, aun cuando desarrollen un cometido público. Y aparece entonces la idea de lo que alguna doctrina llama los colaboradores externos de la administración. Ejemplo típico, un privado que ejerce una función pública, ¿quién es? Nuestros vecinos de la otra cuadra, los escribanos, los notarios. Y en el famoso caso Badel, que tantas veces mencionamos, se discutía si el Estado era responsable por una mala praxis de un escribano. Y la Corte que dijo, no, ese señor no es un órgano del Estado, no integra la estructura del Estado, no expresa la voluntad estatal, él responde per se, pero no arrastra, no compromete la voluntad del Estado. ¿Qué otro colaborador externo típico? Los contratistas del Estado. El Estado contrata y les encarga de desarrollar una obra pública. Ejemplo incluso más intenso de colaboración, por lo que algunos invocan bajo la idea de delegación, que para mí es equivocada, los concesionarios de servicios. También, aquí esto ha generado un gran revuelo, incluso por la ley, porque la ley en el artículo 6, con una muy mala regulación, dice genéricamente que el Estado no responde por los daños de los concesionarios de servicios públicos, contratistas, etcétera, etcétera. A ver, la redacción del 6 es muy mala, es sumamente genérica. Lo que el 6 quiere decir, bien leído, es que el Estado no responde per se por lo que acabo de decir, automáticamente porque se cortó la luz por culpa de Edenor, no digo de la porque ahora pertenece a la órbita provincial, el Estado no responde por un simple, digamos, por una mala praxis o por un simple incumplimiento de un concesionario en la realización de un servicio. Eso es algo que surge de los marcos regulatorios hoy vigentes, eso es, digamos, de la opinión, incluso doctrinaria, relevante en nuestro país y en el extranjero. Está así previsto incluso en legislaciones foráneas. Distinto es decir que el Estado no responde nunca, como una lectura por ahí literal del artículo 6 podría llevar a lugar. El Estado va a responder, en tales casos, primero por control. El Estado es quien tiene la supervisión, el control de lo que haga cualquiera que ejerce una función pública, incluso que él le ha encomendado. En segundo lugar, si él le da una orden, a mi modo de ver. Si el contratista es un mero operador, o sea, alguien que recibe una orden y la ejecuta, el responsable es el autor de la orden. Y esto también es algo que está estudiado en el derecho extranjero con mucha precisión. El problema es que el 6 tiene una redacción mala, como decía, y fíjense que dice, los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de servicios públicos a los cuales se les atribuye encomienda un cometido estatal, no van a generar la responsabilidad ni directa del Estado. Bueno, no. La norma tendría que precisar que sí la va a generar en ciertos casos, no en todos, como parece surgir de su lectura. Pero bueno, hay que leerla adecuadamente y si la leemos adecuadamente, más allá de la mala redacción, no es dañosa, digamos, ¿no? La redacción del artículo. El tercer recaudo, el nexo de causalidad, algo obvio. Para que haya responsabilidad tiene que existir un nexo causal que la ley nacional, siguiendo a lo que dice el actual 906, todavía vigente, el Código Civil, y lo que indica el nuevo 1739 del Código Civil, cataloga como causalidad adecuada. El famoso test que tiene que hacer, en este caso, el jugador, para determinar si de acuerdo al curso natural y ordinario de las cosas, el daño es consecuencia de esa actuación o inacción, en este caso, del Estado, y hacer una suerte de juicio de probabilidad o previsibilidad y preguntarse si el comportamiento del presunto agente, en este caso el Estado, era per se, por sí mismo, apto para desencadenar el daño, o por lo menos
para tener algún grado de determinación o de incidencia en la producción de ese daño. Bueno, esto es lo que dice el inciso C y aquí no hay nada nuevo. Adelanto que ocurre todo lo contrario cuando veamos el mismo requisito en materia de responsabilidad por actividad legítima. Ciertamente, este nexo causal puede verse interferido, total o parcialmente, y ahí es donde aparecen los famosos eximentes de la responsabilidad que se regulan en el artículo 2. El artículo 2 contempla solo 3 eximentes, que son los típicos de la responsabilidad puramente objetiva, que es el caso fortuito o fuerza mayor, el hecho de la propia víctima o el hecho de un tercero por quien no se deba responder. No hay nada nuevo acá, es lo mismo que está en el Código Civil, digamos, vigente y en el que entrará a regir dentro de poco tiempo. La norma no es precisa en esto, la norma dice que se excluye la responsabilidad en tales casos. Bueno, no es que se excluya, sino que si en este caso el llamado casus, es decir, alguno de estos acontecimientos interfiere totalmente, no habrá responsabilidad. Si la interferencia es parcial, el Estado responderá en función del grado de participación que él tenga en el evento dañoso. No hay exclusión total. Una lectura desprevenida, como la norma no es muy clara, podría dar lugar a pensar, bueno, cualquier caso fortuito, por menor que sea, libera al Estado. No, de ninguna manera. Eso no es una interpretación razonable y no creo que ningún juez la vaya a realizar. Y entramos en el cuarto requisito. El cuarto requisito que en la ley aparece con el nombre de la falta de servicio. Pero en verdad, desde un punto de vista más genérico, tendríamos que decir que la falta, y lo mismo va a pasar con el sacrificio, integran lo que se llama el requisito del factor de atribución. El factor de atribución, nombre que lo van a encontrar obviamente en la doctrina del derecho civil y que además recibe ese nombre también en el nuevo Código Civil y Comercial. ¿Qué es el factor de atribución? El factor de atribución es el fundamento que se toma en cuenta para atribuir jurídicamente a alguien la obligación de hacerse cargo de un daño. Es decir, explica el por qué alguien tiene que indemnizar. Y esa respuesta puede tener, esa pregunta puede tener dos respuestas. Una, un reproche de tipo subjetivo, y otra, una respuesta que sea un reproche de tipo objetivo. De tipo objetivo es la culpa, cuando estamos ante el ámbito de los factores subjetivos. De tipo objetivo son aquellos como el riesgo, la garantía, seguridad, donde a mí no me importa si el obrar del responsable fue doloso o culposo. Se responde por otro motivo, porque introdujo un riesgo a la sociedad, porque estaba garantizando que si desarrollaba esta actividad, si usaba esta autopista, lo que sea, la entrada y la salida tenía que ser en excelente estado. No podía ocurrirle nada. Es decir, había un deber de garantía, un deber de seguridad. Bueno, el 1722 del nuevo Código Civil lo dice claramente. El factor de atribución es objetivo cuando la culpa del agente es irrelevante a los efectos de atribuir responsabilidad. En tales casos, el responsable se libera demostrando la causa ajena. ¿La causa ajena qué es? El caso fortuito, el hecho de la propia víctima o el hecho de un tercero por quien no deba responder. Es decir, los factores, los eximentes que están en el artículo segundo. Los factores de atribución en la responsabilidad del Estado son objetivos. Primero porque surge el artículo 1, que ya lo vimos, que dice que toda la responsabilidad del Estado es objetiva. Y son objetivos porque no hay un reproche que se basa en la idea de culpa, ni de dolo. Eso no tiene ninguna trascendencia para que el Estado sea responsable. El factor de atribución por excelencia que se legisla aquí y el cuantitativamente hoy, más allá incluso de la ley de responsabilidad en materia de actividad ilícita, ciertamente es la falta de servicio. Ahora, ¿es el único? No. Y este es el problema que plantea la ley. La ley ha monopolizado en la falta de servicio el único factor de atribución. Y hay otros, y que tienen un ámbito diferente. El riesgo creado que hoy está en el 1113, segundo párrafo, segunda parte del Código Civil. Los factores llamados garantía, seguridad, que muchas normas específicamente los recogen. Y estos no están. Bueno, y esto es un problema, a mi modo de ver, porque estos factores de atribución no son iguales. Si bien se dice que la falta y estos son objetivos, pero no presentan las mismas características. La falta es un factor de atribución que toma en cuenta la conducta. Por eso algunos dicen, bueno, es un objetivo a medias. Y sí, en cambio, el riesgo, la garantía, la seguridad y otros presentan una responsabilidad donde no hay un reproche a la conducta
y no me importan los medios, sino que lo que me importan son los resultados. Yo respondo porque se desencadena ese resultado más allá de la conducta que yo haya desarrollado. En cambio, en la falta la conducta tiene un valor. En la falta lo que se va a condenar, lo que se va a reprochar es que hubo una conducta irregular, una conducta antijurídica, y que no obró de acuerdo a ciertos estándares, bueno, que en cada caso habrá que determinar cuáles eran, pero en los otros casos no. Por eso, los factores de atribución objetivos puros, donde se mira el resultado, el riesgo, ejemplo típico, son mucho más tuitivos para la víctima que los otros. Y fíjense, ¿en qué caso se ha aplicado el riesgo? Algunos ejemplos de lo que son fallos típicos, y algo obvio, accidentes de automotores. Los accidentes de automotores, colisiones de autos oficiales, bueno, aquí nunca nadie ha aplicado la falta, salvo, hay un solo caso que la Corte lo ha hecho, Morrow de Albanesi, pero 99.9 son casos típicos de riesgo. Y ni que hablar si es un vehículo contra vehículo, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿A un accidente de auto vamos a aplicarle la falta? Una colisión de un vehículo oficial con un vehículo particular, uno juega con falta y el otro va a venir con la nueva versión del 1113, teoría del riesgo. No es muy razonable. Daños que han ocurrido, caídas de ascensores en edificios públicos. Si se cae el ascensor en un edificio privado, riesgo, y la víctima está mucho más protegida. Si es un edificio público, una gran batalla probatoria para demostrar el mal mantenimiento y entonces hubo falta de servicio. Esto no tiene ninguna lógica. Algo muy grave, bueno, daños con explosivos, por supuesto, pero algo muy importante que el legislador, yo creo que no lo pensó. ¿Qué pasa con la responsabilidad de los establecimientos educativos por los daños que sufren los menores que están bajo su control? Hoy, todavía, bajo el Código vigente, el 1717, que fue reformado por la Ley 24.830, dice claramente que los propietarios de establecimientos educativos, privados o estatales, serán responsables por los daños causados o sufridos por sus alumnos menores cuando se hallen bajo el control de la autoridad educativa, salvo que se pruebe ¿qué cosa? Caso fortuito. O sea, es bien amplia la protección. Acá no importa. Yo hice todo lo posible, pero igual el chico sufrió un perjuicio, se cayó. No. Obviamente, es el caso fortuito, la prueba del casus. Entonces, hoy, si esto lo trasladamos a lo que falta, disminuimos sensiblemente la protección de la víctima. Ahora, los establecimientos públicos con falta, los privados con este régimen que para algunos es garantía, para otros es una manifestación del riesgo y mucha más protección para la víctima. No me parece muy lógico. Y fíjense cuál es el problema que tenemos. El nuevo texto, todo se ha hecho a las apuradas en esta reforma. Y eso es más que evidente. Y cuando uno trabaja a las apuradas, hace las cosas muy mal. Esto no tuvo ningún grado de debate en lo que han sido ámbitos académicos o científicos. El Código Civil, por lo menos la primera fase, no lo que fue luego la reforma que hizo el Ejecutivo, que no tuvo todas esas audiencias públicas, pero por lo menos en una fase tuvo algún grado de discusión. Aquí nadie discutió nada. No se consultó a ninguna universidad, a los colegios de abogados, a nadie. Y entonces, ¿ahora qué pasa? El Código Civil original, en la versión del anteproyecto, como contemplaba que ese código se le aplicaba al Estado también, la norma de establecimientos educativos no dice a los públicos y privados, dice establecimientos educativos. Claro, se partía a la base que alcanzaba a todos. Cuando sacan al Estado, en la reforma que hace el Ejecutivo, en los 3 artículos del Código Civil, nadie advierte este problema. Y la norma queda, así como está, sin mencionar, como lo dice el ahora vigente, el todavía vigente, público o privado. Como el Estado ha quedado totalmente fuera del Código Civil, no me extrañaría que alguna mente genial diga, bueno, al Estado, entonces, como no aparece y no se le aplica el código, todo por falta de servicio. Me parece algo verdaderamente irrazonable e inadmisible. Pero son los problemas que va a generar esta normativa. Lo mismo, insisto, con los accidentes de automotores. Ni en el derecho francés, inventor de la falta de servicio, un accidente de automotor está dentro del contencioso con una falta de servicio. La han incluso regulado especialmente por ley, para que a ninguna cabeza se le ocurra pensar que un accidente automotor es una falta de servicio. Pero aquí, acordémonos lo que estoy diciendo, no va a faltar quien plantee que esto es falta de servicio. Todo esto que hace, en definitiva, es algo regresivo, es decir, es disminuir la protección de la víctima. Entonces es algo, me parece, poco serio. Bueno, la falta de servicio regulada en el artículo 3, inciso D, es una falta muy generosa, muy amplia, porque la falta original es el comportamiento irregular ¿de quién? De la administración pública. La falta del inciso
D del artículo 3 no es solo de la administración pública, es de todo órgano estatal, coherente con esta aplicación expansiva de la ley a todas las autoridades estatales. Entonces, la falta la puede cometer no solo la administración cuando obra mal, es decir, un comportamiento defectuoso, irregular, incorrecto, sino también por una ley inconstitucional, sino también por el comportamiento irregular del Poder Judicial. Porque no hay una regulación especial para lo que son los daños que provoca el Poder Judicial. La única figura para lo que es la actividad ilegítima, por acción o por omisión, está aquí en lo que es la figura de la falta de servicio. Ahora, esto presenta también otro problema. Muchísimos casos, en esta idea de expansión, no presentan dificultad en aplicar la falta de servicio. Una dilación procesal indebida, típico ejemplo, una prisión preventiva que se excede en el tiempo, o un proceso que dura muchísimo más de lo que debe razonablemente durar, es decir, que viola lo que es la garantía del plazo razonable del 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto es fácilmente encuadrable en la idea de falta y así lo ha hecho la Corte. Un juzgado que no libre un oficio y como no libre ese oficio, luego vienen toda una serie de daños, el dinero se desvaloriza porque no se pone en una caja de ahorro donde sea en el banco, el auto que está secuestrado no le levantaron el pedido de secuestro y luego el que va manejando, ¿no?, sufre alguna dificultad, lo detienen. Bueno, todo eso en la jurisprudencia de la Corte han dicho, y esto de alguna manera es una falta de servicio. Bien, pero no es lo mismo el error judicial. El error judicial, que también es una actuación irregular y antijurídica del Poder Judicial, la Corte siempre lo ha distinguido de los supuestos llamados anormal funcionamiento del servicio de justicia, que eran falta de servicio, el oficio que mencioné recién, la dilación. He dicho, esto es distinto. ¿Por qué? Porque el error exige que se lo declare. Es decir, tiene que haber una sentencia errónea, pero ¿cuándo sé si es errónea? Una vez que hay otra sentencia que dice, eso es antijurídico, eso estuvo mal. Ah, y acá, ¿esto cómo está regulado? Acá no dice nada. Entonces, el error judicial, que no está regulado en ningún lado, que tiene un desarrollo, y más que nada pretoriano, es falta de servicio en este esquema. Pero claro, es una falta de servicio diferente. Para que haya error judicial, a mi modo de ver, tiene que continuar aplicándose la jurisprudencia de Corte, porque si no, esto sería algo sumamente peligroso. De por medio está en muchos casos incluso la idea de la cosa juzgada. Entonces, para que haya falta de servicio por error judicial, hay que hacer jugar todos los requisitos que la jurisprudencia de la Corte Nacional, de la Corte de Provincia y demás tribunales vienen exigiendo, que básicamente implica remover el error mediante la declaración de ilegitimidad del acto judicial pertinente. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿En el proceso de daños? No, eso ya lo ha dicho también. Por las vías procesales pertinentes, normalmente en el proceso penal están las vías de revisión. Y si es civil o contencioso, por ejemplo, el error, la Corte ha dicho, mire, lo que usted tiene que hacer es hacer uso de la famosa acción autónoma de nulidad contra la cosa juzgada irrita o fraudulenta. Pero el juez de daños no puede revisar el error. Podría acumular las dos acciones, pero no le puedo decir al juez de daños, mire, vengo a pedir los daños de un supuesto error. No, si no lo declaró otro, o no me pidió a mí, si tengo competencia para hacerlo, que lo revise y lo declare, mediante pretensión de cosa juzgada fraudulenta, es imposible. Así que atención con esta cuestión que el legislador la ha pasado por alto. Bueno, y vayamos a lo que es la legítima, y ya corto. En la legítima, el factor de atribución es el sacrificio especial que el afectado no está obligado a soportar, porque la idea es la violación básicamente del principio de igualdad ante las cargas públicas. Y la responsabilidad viene a corregir esa desigualdad que provoca el comportamiento estatal válido, legítimo. Pero acá, ¿qué pasa? El legislador tiene una mirada muy acotada de la responsabilidad legítima, entonces uno, como recordaba el fiscal de Estado la semana pasada, la califica de excepcional. Lo excepcional no es la responsabilidad, lo excepcional es un Estado de Derecho que el Estado dañe. Me parece que entonces es algo diferente. Y lo que puede ser, o tener una mirada distinta, es que cuando el Estado obra para satisfacer el interés general y daña, lo que habrá que hacer es, como dice la Corte, ser cuidadoso a la hora de valorar los daños, pero no hay que ser excepcional. Segundo, ¿cómo regula esta responsabilidad coherente con esta misión corta? Uno, exigiendo que el daño sea actual, dice, y el daño futuro, el legislador parece que no lo prevé, no lo contempla, algo irrazonable. Segundo o tercero, exigiendo que lo que se va a indemnizar es lo que el legislador denomina el valor objetivo del bien o cosa
perjudicada, el valor objetivo del bien. El valor objetivo del bien da la idea primero de que estamos pagando solamente daños patrimoniales, cuando lo que se pueden dañar también son bienes extrapatrimoniales. La fórmula está tomada del artículo 10 de la Ley de Expropiaciones y está confundiendo, en base a un error histórico que tenemos en nuestro derecho, está asimilando la idea de la expropiación con la responsabilidad ilícita. No son iguales. Yo no sé quién ha sido el genio que las asimiló en algún momento, pero tienen un fondo común, pero no es lo mismo. Cuando el Estado decide expropiar, hay una decisión, primero legislativa, garantía. Segundo, me pagan un justo precio. Y hay una suerte como de negocio jurídico, un cambio de valores. Le quito este bien e inmediatamente le doy un sustituto en moneda para que usted inmediatamente restituya el perjuicio y quede en las mismas condiciones que estaba. Cuando el Estado daña, legítimamente no ocurre exactamente lo mismo. No hay un cambio de valores, hay un perjuicio, hay un daño. A veces por una decisión tomada de entrada, de intento, y otras veces no. El policía que va en el patrullero, ¿no?, persiguiendo, reprimiendo malhechores, bueno, ahí no hay una decisión, voy a perjudicar a un peatón. No es lo mismo incluso que una ley que adrede dice prohíba esta actividad y puedo generar un daño, como ha pasado con la CFJP, y por eso la misma ley dice esto genera indemnización. Son cosas muy distintas. Ahora, ¿por qué voy a disminuir la indemnización de ese peatón? Primero lo cosifico, digo que es el valor objetivo de la cosa. No, es una persona y hay un daño a la persona. Segundo, valor objetivo de la cosa, algunos lo han asimilado a daño emergente, no tiene nada que ver. El valor objetivo del bien, el mismo Estado explica que es, ¿dónde? En la norma que regula el artículo 10 de la Ley de Expropiaciones, que es el reglamento del Tribunal de Tasaciones de la Nación. Y es un concepto económico. El valor del bien es lo que vale una cosa en el mercado, lo que un libre comprador le pagaría a un libre vendedor. ¿Cuánto vale estar en botella en el mercado? No sé, 20 pesos. Es lo que él estaría dispuesto a pagar. Eso es el valor objetivo del bien. Eso es una forma de tasar valores ¿para qué? Para una expropiación. Por eso la ley de expropiaciones dice, y no le voy a pagar el valor afectivo. Yo no le puedo decir a él, mirá, como esta me la entregó mi abuelo y mi abuelo no vive más, hoy para mí no vale 20, vale 1000. No. Eso es lo que no quiere la ley de expropiaciones. Y eso es lo que ahora han copiado erróneamente y confunden institutos que no tienen nada que ver. Por eso en muchos casos esto creo que es inconstitucional y viola este principio que para la Corte, para gran parte de la doctrina, tiene base constitucional, que es la idea de la reparación. Bueno, hay una gran discusión plena, integral, justa, me parece que es a mí la forma de llamarla, que es lo que dice el 21, inciso 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y termino. La otra diferencia es la causalidad. La causalidad siempre es la adecuada, ¿no? Bueno, acá han exigido que sea directa, inmediata, que parece que agravo lo que es adecuado, mucho más fuerte el vínculo, pero por si fuera poco, tiene que ser exclusiva. Exclusiva significa que si el Estado tiene que ser el monoproductor del daño. Si aparece otro factor desencadenante del daño, desaparece la responsabilidad. ¿Esto es razonable? ¿Esto es lógico? Pensemos en el caso, que también lo mencionó el doctor Gómez, del policía, ¿no?, en persecución. El accidente puede derivar no solo del patrullero, de la bala, sino también de otro conductor que desarrolla una mala maniobra. Y puede haber entonces dos autores del daño. Ahora, como acá hubo otro señor que fue responsable, el Estado se libera de responsabilidad. ¿Es lógico? ¿Tiene algún grado, ¿no?, de sentido común? Diría, no. ¿De dónde sale esto? ¿Lo inventó el legislador? No. Esto la Corte lo desarrolló hace ya unos cuantos años en ciertas causas muy especiales, muy puntuales. Eran reclamos económicos importantes de alguna empresa por decisiones estatales en materia de política económica. Y entonces la Corte dijo, bueno, mire, el daño en verdad no surgió del comportamiento estatal, de esta medida de política económica, sino que usted fue, por ejemplo, un mal administrador de su empresa. La responsabilidad acá no tuvo una relación ni directa ni inmediata, ni fue exclusiva. Y la fórmula, además, ¿de dónde la tomamos? Cosa que nunca hay que hacer, copiar cosas de afuera, que pueden funcionar en un lugar, pero no acá. Nosotros la tomamos del derecho español. En España, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la Sala Tercera, hace ya muchos años desarrolló esta idea, de que la causalidad tenía que tener estas características. Pero hace más de 20 años que la abandonó. Cuando la Corte la tomó, los españoles ya la habían votado. Los españoles tienen escrito, pero ríos de tinta, diciendo que eso era un disparate jurídico y que generaba situaciones de injusticia. ¿Qué hicimos nosotros? La copiamos. Pero una cosa es tenerla pretorianamente. Porque cuando yo tengo un régimen pretoriano, como pasa hoy en día, es distinto, es un régimen flexible, y la Corte se da esos gustos. Cuando lo dejo pasar, a este no me gusta, y le digo, no hay relación directa, inmediata, exclusiva, y con 2 líneas me lo saqué de encima. Pero cuando lo plasmo en una norma, ahora es distinto. Ahora ya es
¿no? Es un estándar rígido y ya pierde toda esa flexibilidad que tiene cuando lo usa un tribunal como las Cortes, que no son infalibles porque son los mejores, sino que, como dijo un juez de la Corte Interamericana, porque somos los últimos, ¿no? Que no es lo mismo. Bueno, pero ahora el legislador la plasmó. Y esto es otro, para mí, verdadero dislate jurídico que va a generar grandes dificultades. Bueno, corto aquí, me pasé seguramente de tiempo, pero le voy a dar un pantallazo general de los lineamientos de la ley. Muchas gracias. De todas formas, el doctor Perrino está dispuesto a responder a alguna consulta que se quiera hacer. Lo que les pido es que sea breve. Bueno, entonces esta es la pauta de que fue totalmente claro o no se entendió nada. Claro. Optamos por la opción A. Sí, bueno, le agradecemos mucho. Hacemos un break y seguimos. Seguimos después del break, como habíamos anticipado. Ahora continúa la exposición del doctor Carlos Andreucci. Presentación de rigor, abogado, egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, especialista en Derecho Administrativo, profesor titular ordinario de la Cátedra 1 de Derecho Administrativo 1 de la Universidad Nacional de La Plata, profesor invitado en universidades nacionales y extranjeras, ha sido distinguido por el Reino de España con la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, ha sido presidente del Colegio de Abogados de La Plata, presidente de la Federación Argentina del Colegio de Abogados FACA y presidente del Consejo de Colegios y Órdenes de Abogados del Mercosur. Miembro del Consejo Académico de la Escuela de Abogados de la Administración Pública Provincial, autor también de numerosos artículos y obras de la especialidad publicadas en Argentina y en el extranjero. El doctor Andreucci se va a referir a los temas de la responsabilidad patrimonial de los funcionarios públicos en el derecho público provincial y municipal y el impacto de la Ley 24944. Carlos. Buenas tardes o buenas noches. Gracias al colegio, gracias por invitarme. Gracias a ustedes por esta paciencia de involucrarse en esta situación, casi que es un estado de necesidad, donde nos encontramos con una reforma que nos obliga a decir, tengo que reactivar mis viejos estudios y ver cómo me va a ir con este nuevo futuro. Gracias al Instituto, a Pablo, a todos los que organizan esta actividad que es vital. Entiendo que los colegios deben estar al frente de este tipo de situaciones y responder a la mejor calidad profesional. Así que es un enorme placer poder contribuir a la confusión general de ustedes. A partir de esta pequeña introducción, el tema que ahora veo que me han asignado, esto que acaba de decir él, me facilita notablemente lo que ha planteado Pablo, sobre todo porque es este repaso preciso y aportes claros de todos los institutos que hacen al concepto de la responsabilidad. Yo voy a empezar con una pequeña cita de Piero Calamandrei, que se permitió hacer capón filas, un día charlando cuando salía la ley, su preocupación, él como profesor universitario me dice, si yo estoy dando clases en una universidad como Loma de Zamora y se me cae el techo en la cabeza, ¿qué me va a pasar? ¿Qué puedo hacer o qué no puedo hacer? Entonces le dije, bueno, escribí un artículo. Entonces él escribe un artículo, pero empieza con una cita de Piero Calamandrei que yo la voy a compartir para que veamos un poco lo que está ocurriendo. Contra los caballos que muerden nunca se es lo suficientemente severo. Hace años paseaba por la ciudad llevando a mi hijo de la mano. Pasamos cerca de un coche de caballos parado junto a la acera. Usted no lo creerá, pero aquel caballo de aspecto inofensivo se dio vuelta de pronto y le mordió el brazo a mi chico. Una herida profunda que para curarse necesitó más de un mes. Desde entonces, cuando oigo hablar de caballos que muerden, soy inexorable. Piero Calamandrei. Esto, inevitablemente, después de lo que escuchamos de Pablo, tenemos que estar alerta a la mordida. Porque esto nos introduce de lleno en el último artículo de la ley. Porque lo demás ya lo analizó Pablo y lo insinuó, el último artículo, que dice, invítase. Por lo tanto, tenemos claro que las provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tendrán que resolver si adhieren o no a esta ley.
Para lo cual hay una hipótesis de trabajo que es que se adhiera a la ley y en consecuencia, ¿qué nos ocurre con todo lo que tenemos? Que no se adhiera a la ley y qué pasará el día agosto cuando el código empiece a funcionar. O la tercera, que creo que puede ser la más interesante, que las provincias que no tienen ley hagan su ley. Y creo que nosotros tenemos el enorme deber de, después de esto que me hacía acordar a años cuando Trigo Represas y el papá de Pablo en el pasaje de Dardo Rocha analizaron el anteproyecto del viejo código que se quería unificar, comenzó el doctor Perrino, a quien recuerdo en este momento, y dijo: no hemos hecho el análisis del proyecto, sino su autopsia. Entonces, es un poco este el problema. Cómo el instituto que está en las condiciones que se regulan en la ley, pretendiendo generar un desplazamiento federal. Porque nuestras tradiciones, derecho público, provincial y municipal, son anteriores a la nación. Y la nación viene a tratar de ordenar con una línea que yo no la voy a descontextualizar, pero corre por mi cuenta lo que voy a decir. Cuando se hizo el último congreso en el Coliseo Podestá de Civil y Comercial, estaba próximo a fallarse el caso de la ley de medios. Todo indicaba que la sentencia iba a ser como salió, no derechos absolutos, sino sujetos a las reformas que una ley establece su morigeración o su relatividad, pero el resarcimiento del derecho perdido. No sé por qué, pero yo lo asocio cronológicamente que a los pocos días sale esta ley. Por lo tanto, yo no lo descontextualizo de que tenían que ponerle límite a los alcances indemnizatorios de los efectos del fallo de la ley de medios. Por más que ahora hagamos un análisis jurídico, que esto es hacia el futuro, porque las leyes no rigen solamente para un momento, pero a veces se dictan por un momento. En este marco, la imperfección legislativa de la ley, para mí es un acto fallido del legislador, porque habiendo leído todos los debates, tratan de explicar lo que deseaba el legislador escribir, pero que en la imperfección de la técnica legislativa logramos que la interpretación, que es un nuevo esfuerzo que los abogados tenemos que hacer, le demos un sentido armónico, algo que sea aceptable desde el punto de vista normativo. Pero para mí, cuando escriben que en el tema de los concesionarios el Estado no es responsable, lo que querían es decir, nunca más vamos a ser responsables. Y así en otros institutos. Nada más que a veces cuando se escribe y no se sabe con buena pluma, nos ayudan. Porque si escribieran a lo mejor precisamente, estos son los errores técnicos legislativos que nosotros como provincia tenemos que estar atentos a no adherir de manera indirecta a la ley. Recuerdo cuando allá por el 91, Cavallo era ministro de Economía, sacó la desregulación y abarcaba todas las entidades profesionales. En ese momento el gobernador tuvimos la oportunidad de una reunión y advertimos de que no se podía generar una intromisión normativa de la nación en la provincia sin hacer una clasificación. Entonces, vía Ministerio de Gobierno constituimos una comisión para examinar de qué manera la norma nacional podía tener injerencia en la provincia. Y ahí entendimos que los institutos de la provincia estaban muy por encima de lo que pretendía la nación. Y así le fue a lo que fue ese decreto de regulación, que vino y se quedó en algunas vertientes, inclusive el Código Civil, pero no penetró en otras áreas. No penetró porque el derecho público provincial y municipal en esto, el derecho de la provincia de Buenos Aires, es mucho más rico, tiene una tradición mucho más poderosa y tiene principios propios, que son los sobre los cuales yo, a partir del tema, voy a tratar de construir esto. Independientemente de lo que yo voy a citar, tengo un documento preparado para que si ustedes ya han dado su mail, después se lo giremos, tengan una sistematicidad de lo que yo me he permitido como una introducción. Nosotros creemos, o yo creo, que dentro de este código nuevo, esto que está por venir, me permití sistematizar
7 artículos que creo que no podemos omitir como lectores nuevos de este problema de la responsabilidad. Primero, el 1, 2 y 3 del Código. ¿Cuál es el tema de la interpretación del derecho? Donde ahora se constitucionaliza toda la norma del derecho de fondo, expresamente se incorporan a la Constitución y los tratados de derechos humanos como fuente directa, y esto nos reenvía a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, no hay más una indirecta referencia a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, sino que nosotros, a partir de lo que la Corte Nacional impone o ha generado como validez y eficacia del derecho, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la tenemos que tener presente, en la interpretación armónica de lo que viene. Entonces, yo no puedo omitir ya el caso Baena contra Panamá, donde se discute precisamente un problema de la pérdida de la estabilidad de los agentes, sustituyendo la estabilidad del empleo por una indemnización. Entonces, la bolsa estatal paga que el acto unilateral de un funcionario diga, razones de servicios, usted no está más, 200 y pico de agentes de Panamá, y la Corte Interamericana le dice, no, acá hay un principio en el tratado que consolida derechos. Esto generó un cambio, inclusive aparece esta referencia en el caso Madorrán, instalando de que hay una jurisprudencia supranacional que no podemos dejar de conocer. Por lo tanto, hoy es ley, o va a ser ley, que esta interpretación, que es pretoriana, desde el punto de vista del artículo 31 de la Constitución Nacional, que integra a la Constitución los tratados de derechos humanos, los que van por el constituyente, luego los que incorporó el legislador y los tratados de integración, me están dando un marco de interpretación del derecho, tanto para los abogados como para la justicia. Esa justicia además tiene el deber de resolver fundadamente y de manera razonable, lo dijo Lorenzetti aquí, en este salón. Por lo tanto, la justicia hoy tiene un nuevo protagonismo. Por más que a lo mejor este código se pretende dictar para evitar judicializaciones, van a ver que vamos a tener más trabajo, que no quiere decir más dinero, pero más trabajo. Este es un aspecto del deber de resolver. Los artículos que citó Pablo, 1763, 1764, 1765, 1766, que reproduce el 1112, la responsabilidad del funcionario. Este listado, junto con el 1767, que es la responsabilidad de los establecimientos educativos, inevitablemente lo tenemos que tener presente como fuente. Porque la interpretación metodológica que hoy el 16 del Código Civil me dice de cómo tengo que resolver, yo lo tengo en el 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Las palabras de la ley, si tengo un vacío en estos, concurriré a un régimen supletorio, y si no, al régimen analógico, conforme a las circunstancias del caso. Esto ha indicado que la construcción del derecho provincial, ante la presencia no sistemática de una ley de responsabilidad, pero sí que en leyes particulares ha fijado alcances, que podemos después comentar, pero por el poco plazo lo voy a eliminar, aparecen con propia identidad. Pero aún así, vuelvo al principio de la interpretación del derecho para buscar la armonía, nunca voy a tener vacíos, nunca voy a tener lagunas o mares como yo, sino situaciones en donde el juez interpreta razonablemente el deber de resolver y le da una respuesta, que es lo que ha venido haciendo la provincia desde siempre y hasta hoy. Voy a tratar de citar algunas referencias para que tengamos claro cuál es nuestra prosapia frente a esta ley que trata de ordenar. Por supuesto que cuando hay una ley es mejor, en la medida que la técnica legislativa sea buena, porque si no es preferible no tenerla. Y no porque uno vaya en contra de la ley, es que seamos cuidadosos de que muchas veces las leyes no tienen un deliberado, un reflexivo debate, y con solo ver la suma de los fundamentos en el debate de esta ley sobre el tema del daño punitivo que explicaba, la voz preopinante sobre ese punto dice no tiene que estar acá porque es una cuestión procesal. Por lo tanto, nosotros la sacamos y lo asimilan a las estridentes, como decía un oficial primero de tribunales.
Le vamos a poner estridentes, doctor. Entonces, esa SAS 30 dice, no, está en el Código Procesal. Ahora, este mismo texto, cuando ustedes van al anexo que reforma la 24240, le incluye la potestad judicial, por ley de fondo, de lo que dicen que no lo otro es procesal. Pero el código, y con esto concluyo la cita desde el punto de vista de la ley nueva del Código Unificado, tiene el anexo, y en el anexo, punto cuarto, dice, la responsabilidad del Estado y los funcionarios se regirá por una ley especial. Por lo tanto, en ese texto ya estaba previsto que esta ley estaba por nacer. Tercer plano normativo, o diría segundo plano normativo, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos normas expresas en la Constitución de la provincia que tratan el tema de la responsabilidad. Por lo tanto, esto es de 1854. Algunos son nuevos, de los que voy a citar, pero desde 1854, cuando tuvimos la primera Constitución fuera de la Confederación Argentina, tenemos estos institutos. Los nuevos, artículo 15, tutela judicial continua y efectiva, que es lo que la jurisprudencia de la Corte cita fuertemente para resolver cuestiones que tienen que ver con daños en el tema de empleo, entre otros. El 55, que es el defensor del pueblo, hoy instala una legitimación donde eventualmente yo voy a discutir aspectos que tienen que ver con la responsabilidad del Estado. El 56, para mí, es una de las grandes llaves maestras que tiene la Constitución local. Derechos implícitos. Pero el derecho implícito del 56 de la provincia no es el equivalente al 33 de la Nación. Y lo voy a leer porque van a ver que de aquí se desprenden una serie de derechos de contenido subjetivo por la condición de la persona que pone en claro oscuro si una ley de responsabilidad del Estado puede limitar la defensa de los derechos que una Constitución tiene que garantizar. Porque una cosa es, discuto por qué el Estado dice soy o no responsable, y otra es qué le pasa a los derechos de la gente. Y si estos derechos, ante una norma que dice no soy responsable, se limitan, se restringen o van contra el límite de la norma. Entonces fíjense que el 56 me dice, declaraciones, derechos y garantías enumerados en esta Constitución no serán interpretados como negación o mengua de otros derechos y garantías no enumerados o virtualmente retenidos por el pueblo. Retenidos por el pueblo, coma, que nacen del principio de la soberanía popular y que le corresponden al hombre en su calidad de tal. Esto es Rousseau puro. Juan Jacobo Rousseau, Declaración Universal del Derecho del Hombre Ciudadano, 1789. Derecho natural, que le da a la condición de la persona derechos que como tales el derecho positivo no me va a poder restringir. En todo caso van a acompañar de que yo consolide la dignidad, la libertad, el patrimonio, etcétera, etcétera. El 57, que viene de esa época también, fija de que toda ley, decreto u orden contrario a los artículos precedentes o que impongan el ejercicio de libertades y derechos reconocidos en ellos, otras restricciones que las que los mismos artículos permiten o priven a los ciudadanos de las garantías que aseguran, serán inconstitucionales y no podrán ser aplicados por los jueces. Este es el control de constitucionalidad permanente y difuso que tiene desde entonces nuestro sistema judicial, y agrega: los individuos que sufran los efectos de toda orden que viole o menoscabe estos derechos, libertades y garantías tienen acción civil para pedir las indemnizaciones por los perjuicios que tal violación o menoscabo les cause contra el empleado o funcionario que la haya autorizado o ejecutado. Por lo tanto, fíjense que, como bien decía Pablo, los franceses construyen la teoría de la diferencia de la falta de servicio y la falta personal. Esto lo tenemos nosotros desde entonces. Quizás no con la fineza de la construcción del derecho administrativo francés, pero este principio del sentido común, de que yo tengo una acción civil de indemnización por daños, de raigambre constitucional provincial. El 159 de la Constitución de la provincia regula el Tribunal de Cuentas, y este Tribunal de Cuentas, con su régimen legal, determina las responsabilidades de los funcionarios, los cargos pecuniarios, las amonestaciones, etc. Y las multas. Por lo tanto, yo tengo un instituto de rango constitucional que tiene una regulación normativa y que ha sentado bases muy claras
a partir de lo que yo voy a seguir citando. El 163 establece la ejecutoriedad de la sentencia de los jueces contra el patrimonio, eventualmente fijando astraites. Y esta es competencia de la Corte, lo ha ejercido muchas veces, y es competencia constitucional de los jueces. El 171 es el que acabo de mencionar, pero que voy a repetir como fundamentos de cómo los jueces tienen que fundar sus sentencias. Las sentencias que pronuncien los jueces y tribunales letrados serán fundadas en el texto expreso de la ley. A falta de en los principios jurídicos de la legislación vigente en la materia respectiva y, en defecto de estos, en los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso. Esto es derecho vigente. Por lo tanto, si yo en agosto no tengo ley de adhesión, puedo seguir resolviendo sin ninguna dificultad los mismos institutos que hasta hoy vengo aplicando. Porque tengo en la ley, en la Constitución, aquellos caminos que me permitan decir supletoriedad, analogía, principios generales del derecho. Y estos me van a dar respuesta a la básica, donde puedo fallar solamente con un artículo de la Constitución. Doy un ejemplo que tiene que ver para los colegios central. No hace 10 días la Corte Federal acaba de ratificar la competencia legitimando a los colegios profesionales de abogados, Colegio de Abogados de Tucumán contra la provincia de Tucumán, por la cual en el año 2006, entre la Federación, que en ese momento tuve el honor de presidir, y el Colegio de Tucumán, impugnamos la constituyente de Tucumán por la cual, contradiciendo la ley de convocatoria de la reforma, los constituyentes, que tenían una masiva adhesión al actual gobernador, resolvieron que el Consejo de Magistratura y el jurado, en vez de estar en el Poder Judicial, pasaran a depender del Poder Ejecutivo. Cuando sale el despacho en comisión, nos presentamos en una acción directa ante la Cámara Contenciosa y le dijimos, mire que esto viola el alcance de la constituyente. La Cámara dijo, tomo competencia, pero no puedo detener la constituyente. Hago una anotación de litis. Anoté la litis y le avisó a la constituyente que había una demanda contra esto. ¿Qué dijo la constituyente? Porque esto de la mayoría de los votos hace que todo el mundo diga la Constitución no me limita. Voy para adelante, total, soy autónoma. Sancionada la Constitución, consolidamos la pretensión. La Cámara Contenciosa dijo, usted, constituyente, extralimitó el marco de la norma y, por lo tanto, es nulo el capítulo del Consejo y del Jurado. Llegamos al recurso extraordinario al Superior Tribunal de Tucumán, ratifica esto. La provincia va en recurso extraordinario a la Corte. La Corte abrió el proceso y acaba de fallar diciendo, los colegios profesionales de abogados tienen legitimación constitucional e institucional para defender el artículo 1 de la Constitución Nacional, que es la forma republicana de gobierno. No ha lugar al recurso de la provincia. Estos son fundamentos con un artículo de la Constitución, ni siquiera necesito una ley intermedia. Por eso cito que la Constitución muchas veces me da una respuesta, y nosotros los abogados lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿dónde está el fundamento de nuestro argumento? Artículo 11 de la Constitución de la provincia se reenvía a la Constitución Nacional y, por lo tanto, los tratados en materia de derechos humanos, que hoy el Código Civil viene a descubrir como fuentes del derecho, están en la provincia de Buenos Aires directamente instalados, sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, yo tomo el catálogo 21.4 y me resuelve el alcance de la reparación, el alcance de la indemnización del Tratado de Derechos Humanos de San José. El 191 me habla del régimen municipal y en función de esto se dicta la Ley Orgánica Municipal que tiene competencia legislativa. Ahora, la Ley Orgánica ahí tiene un articulado riquísimo, histórico. El 241, 242, 243, 244 y 245, que establece el patrón de responsabilidad directa del empleado o funcionario, indistintamente, concepto que viene del propio derecho penal que equipara la condición de funcionario o empleado, a los fines de que el tribunal defina responsabilidad política, penal, administrativa y civil. Y esto es lo curioso, porque de ahí distingue la falta de servicio desde el punto de vista de la falta personal. Entonces yo, por un acto personal que no infringe una normativa expresa, no tengo responsabilidad. Ahora, si yo tengo un acto de servicio
que como tal infringe el régimen normativo, asumo la consecuencia de la responsabilidad, no solo frente al dañado, sino que el propio tribunal actúa un procedimiento, que yo rápidamente voy a tratar de sistematizar después, para definir que ese funcionario le pague el daño que le causa al erario público. Por lo tanto, va contra él, con regímenes propios. Inclusive, en la relación de empleo en la provincia, que nunca se ha catalogado como contrato, sino que es un régimen estatutario, el tribunal ha expandido las prescripciones en orden a las consecuencias patrimoniales de hasta 10 años, aún reconociendo que no es un régimen estatutario. Pero lo es, porque no dice que la ley 11.757 municipales o la 758 es un contrato, es un estatuto. Si fuera por eso, inclusive siguiendo a Kelsen en la teoría general del Estado, que dice que no puede haber un contrato, sino que tiene que haber una relación unilateral, sujeción especial, etc., en este marco, el tribunal ha construido, usted tiene que reparar el daño que le causa al erario público hacia adentro y eventualmente, 245, la acción de regreso contra el condenado, que si demanda a la municipalidad y tiene éxito y la municipalidad tiene que pagar, esto va contra el funcionario. La Nación tiene un régimen hoy de la ley de administración financiera, de la auditoría y de la sindicatura, que esto prácticamente desapareció, el Tribunal de Cuentas lo liquidó, y por lo tanto muchos funcionarios nacionales no se preocupan de esto. Y sin embargo hay algunos que se desvelan en la provincia cómo sobreviven al Tribunal de Cuentas. Por dos vías, y ahora me detengo un minuto en el tema del Tribunal de Cuentas como fundamento constitucional. Primero porque cuando rinden la cuenta del ejercicio, año vencido, la elevan al Consejo Deliberante, los concejales generalmente creen que es una declaración política. O sea, vamos a aprobarle la cuenta al intendente, total es un apoyo político. Y el opositor dice, me opongo, no sé de qué se trata, pero yo soy opositor. Bueno, es un efecto jurídico esto. Porque cuando el tribunal advierte quiénes son los que le formularon el sí o el no, y hay un derivado de una errónea o perjudicial ejecución del presupuesto, son todos responsables. Por lo tanto, se determina el daño, ese cargo pecuniario, abre todo un procedimiento ante el tribunal y luego va al contencioso administrativo con competencia directa ante la Cámara Contenciosa. Por esa reforma que se hizo recientemente, que se ordinariza en el sentido procesal, quiero decir esto, no estético, se ordinariza y la Cámara tiene que sustanciar un proceso como si fuera primera instancia. Pero ahí hay un cargo pecuniario que se funda en normas propias, que vamos a ver si no se aplica este principio general, analógico, donde las normas del derecho de fondo establecen que hay una antijuridicidad, que hay un hecho causal, todos estos requisitos, pero fundamentalmente en un acto ilícito que define la antijuridicidad para formularle el cargo al funcionario. Paralelamente puede ocurrir que haya un sumario de contabilidad, que eso pasa en la provincia a través del régimen de la Ley de Administración Financiera de Administración General, conjuntamente con el decreto de contabilidad, y abre un procedimiento ante la Contaduría General de la provincia y la Contaduría formula el cargo, ya no dicta más el acto, que antiguamente decía, porque en realidad es una competencia del Tribunal de Cuentas resolver esto, y mucho tiempo la Contaduría se atribuía la posibilidad de que dictaba ese acto como si fuera autónoma, y en realidad la Contaduría instruye. En las dependencias de la administración pública hay delegaciones de la Dirección de Administración Contable, sustancia ese procedimiento y si usted formuló un perjuicio, tiene un perjuicio. Se determina el perjuicio, que tiene que ser cierto, actual, etcétera, y pericialmente comprobado, y con esto va al Tribunal de Cuentas y dicta el fallo del tribunal. Pero ya sobre una responsabilidad contable civil subjetiva. Por lo tanto, son dos vertientes, que ha generado una enorme cantidad de antecedentes, que nuevamente con el fallo abre el control judicial ante la Cámara con ese procedimiento, ese proceso especial. ¿Qué quiero con esto significar? Que hay una construcción del propio derecho local que cuando llega al Poder Judicial construye. Y ese Poder Judicial de hoy está integrado por el Código Procesal del contencioso administrativo. Entonces, el contencioso administrativo, yo me permito sistematizar las normas, que son los artículos 1, 2.4, artículo 4 de los casos excluidos, el 12.3, que es la posibilidad de la pretensión de daños y perjuicios,
el 12.1, que es atacar el acto más la posibilidad del daño, o optar conjuntamente con el artículo 20 a un resarcimiento después de la anulación del acto, que vamos a ver en los alcances y los principios, conjuntamente con el artículo 14, que para el daño y perjuicio no exige el agotamiento de la vía, salvo que sea un acto cuya consecuencia derive en una nulidad y luego con esto yo me funde en un daño. Ahora, yo creo que hay dos artículos muy interesantes, que son el 50, inciso séptimo, que es la sentencia, ensamblados con el artículo 73.1c y 2, que en materia de empleo público define el alcance de la sentencia. Cuando uno empieza a analizar esto, hay hoy dos vertientes, que son, por un lado, los fallos de la Corte, en su instancia originaria, de algunos viejos juicios que todavía siguen fallándose, y el otro, lo que ascienden por recursos de inaplicabilidad, nulidad, inconstitucionalidad de la instancia de primera instancia y Cámara. Pero la aplicación de este Código Contencioso hoy da pautas propias en los alcances de la responsabilidad. Acá hay un listado, que yo no los voy a agotar en este momento con esta temática, pero hay un listado muy claro sobre la responsabilidad en materia de empleo público por acto ilícito y la doctrina de la Corte en materia de acto lícito, donde la sistematización es que históricamente, en el viejo juicio de revisión, no podía yo sumar daño. Esto indica la edad que uno tiene. Porque hay muchos jóvenes que todavía, yo explico esto y dicen, ¿de qué está hablando? Bueno, por suerte, desapareció de que yo tenía que agotar todo un proceso para después del resultado empezar otra vez a reclamar daños. Con el tiempo dijeron, no, bueno, no es para tanto, vamos a hacer la ejecución de sentencia. Por lo tanto, me dieron la chance de no tener que revisar, de replantear todo, ir a sede administrativa a reclamar el daño, me dicen que no, etcétera, porque no tengo cómo reconocer, esto es una cuestión del reservado a la justicia, y volvía y se murió y vienen los herederos, porque todo el circuito es ese. La mayoría de los casos venían los herederos si tenían éxito. Ahora nosotros tenemos otra posibilidad, y que esto es lo que quiero compartir con ustedes. En la Corte, y los jueces de primera instancia y las cámaras, tienen una norma que es producto de esta experiencia que quizás no tenga esta ley que se sanciona a nivel nacional, porque por la velocidad, por los intereses circunstanciales, no hubo un periodo de reflexión. En esto reconozcamos que lo que hizo la provincia con esa comisión que integró Pablo, después el debate legislativo, que abrió el juego, etcétera, se decantó y se incorporó sin prejuicios una serie de normas, entre las cuales están estas, que le permite al juez establecer pautas de responsabilidad, fijando, por este principio de interpretación de la norma, que el derecho es uno, y por lo tanto yo por los principios generales del derecho puedo fallar aunque no tenga una ley especial de responsabilidad en la provincia. Ante la ilicitud del acto y ese obrar ilícito, queda claro que la responsabilidad define qué daño directo sufrió, cuál es el daño moral que se integra con esto, que ahora la Corte sigue ratificando que es un re ipsa, es una prueba en sí misma. Pero si yo lo acredito, puedo sumar la posibilidad de que el menoscabo, la indignidad que me causó, la baja, la estigmatización en el pueblo, que durante años dice, por algo lo habrán echado, algo hizo, etcétera, esa vieja rémora que algunos todavía se acuerdan. Esto que es una cuantificación, que yo puedo hacer pruebas sobre esto. Pero la Corte sigue fijando hoy 20.000, 25.000 pesos como concepto de daño moral. Cada uno va a decir, es poco, bueno, pero es algo. La Corte ha abierto a que el daño no solamente sea ese directo, sino la posibilidad de ese lucro. Y acá viene una discusión que la Corte fue zanjando, diciendo, bueno, ¿cómo yo le resarzo a partir del daño que usted ha sufrido? Y en la mayoría de los casos toma los salarios devengados, pero que no percibió porque estuvieron fuera,
evalúa que él tuvo una capacidad laborativa liberada, que puede estar fuera, aunque no trabajó, pero que tenía la potencialidad de hacerlo, y establece por el principio del 165 del Código Procesal, 163, establece una porcentualidad del total según el caso. Por lo tanto, este principio de que debe resolver razonablemente, la Corte lo ejerce. Y le resarce, le dice, usted cobrará esto. Lo curioso es que el Código Contencioso hoy establece que además de esto, como daño, yo podría percibir los salarios. Principio propio del derecho al trabajo. Pero como la historia es, como no tengo contraprestación de servicio, no tengo derecho al salario, salvo que una ley lo permita, este código permite esta posibilidad conforme a las circunstancias del caso. A lo que hay que agregarle que no es limitante. Porque si yo acredito que como consecuencia de esto la hipoteca de mi casa se me perdió, me ejecutaron, perdí la casa, mi mujer me abandonó, o mi marido se fue con otra, que no sé si es un perjuicio, pero vamos a suponer que sea, y que le tengo que mantener los hijos, todo esto es un contenido cuantificable además de lo anterior. No lo impide. Inclusive me ha pasado en un viejo caso en Carmen de Patagones, un funcionario que lo dejaron prescindible, típico ejemplo de un acto que podría presumirse legítimo, se logró probar de que no era tal, se fue a Francia este hombre y dijo, tome el poder y hagamos lo que podamos. Y así ocurrió. Pero claro, perdió todo, la casa, etcétera. Se hizo toda una prueba en el periodo ejecutorio y la Corte dijo, tiene razón, perdió esto. O sea que la medición de ese daño por un ilícito puede ser enorme y fundado en principios generales del derecho. Por ejemplo, no puedo retrotraer la situación al momento en que se produjo el daño, porque estamos, fíjense, en un proceso de reparación, pero no estamos en un proceso de prevención tratando de evitar que el daño se consume, cosa que este código prevé, con cautelares adecuadas del 22, permite que alguien diga, yo lo detengo, un juez puede decir, suspendo esto, o doy una medida transitoria, una autosatisfactiva, o estamos de acuerdo en un determinado parámetro y mientras tanto morigero el daño. Pero parte de la idea de que el caballo no me muerde demasiado, como decíamos al principio, de que existe la posibilidad de que los jueces establezcan esta responsabilidad del Estado y que además la modulen propiamente en la relación de empleo conforme a estos institutos. Ahora, vayamos al tema de la licitud, que es uno de los temas más complicados. La Corte, a partir de una sucesión de episodios que no son estrictamente de empleo, nuestra Corte ascribe la idea de la reparación de daño y lucro. Claro, si yo veo que esta ley me dice no se aplica el código, ¿no? Si viene de manera adherente sin debatir este asunto, vamos a tener un choque de planetas, porque los fundamentos que la Corte da para la reparación plena se fundan en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. No está diciendo se me ocurrió. Aplica por estos principios del 171 todo el ramillete del derecho, dice hoy la Convención Interamericana, los precedentes del Tribunal Constitucional Europeo, del Tribunal de Derechos Humanos Europeos, que aunque no tengan esta vigencia directa como fuente del derecho, son referentes importantes. Y esto lo ha dicho la Corte Suprema de la Nación. En el caso Alá visita precedentes del Tribunal Constitucional Europeo diciendo, para nosotros no es fuente directa, pero es una referencia consolidada. Entonces, fíjense que ha habido el caso Perazo, el caso Soartix, el caso Iquelar, Transportes y Construcciones. Hay algunos que son insólitos, que por ejemplo el caso Soartix era el autocine de la entrada de Villa Gesell. Le hacen la rotonda, le ponen la luminaria y el que pasaba la película dice no viene más nadie acá porque tengo más luz afuera que adentro del cine. Y entonces se le fueron los romances, se le fueron todos. Entonces la Corte examina el instituto y dice, esto existe. El problema es que este señor no me vino a probar que podía haber corrido la pantalla para el otro lado
y no hubiera tenido este problema de tanta luz al lado de la pantalla. Pero acepta la idea. De la misma forma que en materia de contratos, y cito este tema de contratos porque la propia ley establece los límites en el tema del contrato, hay un caso reciente que está sujeto a un reexamen de la Corte de la Nación, mutuamente, porque por el que triunfó y por el que perdió, que es la Municipalidad de General Pueyrredón, el caso IPAR, que era un concesionario que tenía una concesión de sombra, vende sombra, esta genialidad de que ponen un toldo y me venden la sombra y me cobran. Bueno, resulta que se le vence el contrato, se llama licitación y tenía la cláusula de preferencia, por la cual el oferente que está como contratista, mejorando la oferta del primero que resulte más elevada en un 10%, tiene la preferencia a continuar. Lo hace y la municipalidad no lo atiende. Le rechaza la oferta y se lo da a otro. Se hace el proceso, es un caso, yo diría, de oferente desplazado, pero además responsabilidad precontractual. Y la Corte dice, este es un acto ilícito, no es un acto lícito. Pero define el alcance resarcitorio de un contrato frustrado porque le ejecutaron la cláusula y por lo tanto no lo pudo detener. El típico caso del contencioso que uno va, pide la cautelar y dice, no, mire, espere el resultado. Llegado el caso lo reparamos. Mientras tanto no lo restituyo en el derecho. Cosa que hoy el Código Contencioso en primera instancia permite. Pero la Corte, por esa tradición que siempre tuvo de ser reticente a la suspensión de los efectos del acto, en este caso se dio así. Bueno, ratifica ese principio de la responsabilidad completa de daño más lucro, sigue a Jacarandá, el caso Jacarandá, con esa disidencia de Hayton, que es el buen apunte que hacía Pablo sobre esta asimilación de la expropiación a un caso que no es más que un acto unilateral de revocación de un derecho, y por lo tanto establece la responsabilidad completa. Este es el marco en el que nosotros nos estamos moviendo y tenemos esta autonomía. Por lo tanto, si yo tengo, y vuelvo para ir concluyendo y abrir las preguntas, si yo tengo el riesgo de la adhesión, si voy a adherir a esta ley, no hagamos nada. Quedémonos donde estamos. Roguemos a los legisladores que no tengan una noche iluminada. Segundo, si tenemos que adherir, mejoremos la adhesión. No hagamos esto de adhiero. Es una resignación de la autonomía provincial a sus propias tradiciones, porque tenemos la capacidad de poder redactar una ley propia que sistematice las responsabilidades en cada uno de los regímenes especiales. En obra pública yo ya tengo un régimen previsto. En algunos institutos de otros, contrato en concesión, la etapa de la renegociación cuando vino la crisis del corralito, que abrió alcances de que si yo no me ponía de acuerdo se rescindía el contrato y que había un daño pero no reconocía un lucro, y luego si esta cláusula vino para quedarse o se fue con la emergencia, toda esta discusión. Reflexionemos tranquilamente y no que a las apuradas, porque no nos corre nadie, no desaparece el derecho público provincial porque no haya una ley de adhesión en agosto. Yo lo he escuchado de los políticos que están de campaña, en muchos casos aterrorizando, y dicen, no, si esto viene el código se queda la provincia sin ley. ¿De qué ley me está hablando? Porque usted vive en Buenos Aires y no conoce cuáles son las tradiciones de nuestra institucionalidad. Y hemos resuelto durante años construyendo todos estos derechos de la gente sin ningún tipo de problema. Entonces, la sugerencia, si adherimos hagamos una ley mejor, lo que va a significar mejorar la ley. El tema es en la celosía política, porque si la Nación sacó esta ley en estas condiciones, no vaya a ser que se enoje el Poder Central porque la provincia le enmiende la plana y diga, esto se escribe mejor que nosotros, tiene mejores... Pero nosotros somos autónomos, 121 de la Constitución. La provincia conserva todo el poder no delegado. Y esto es una gran discusión, porque precisamente los artículos que yo cité y que citó Pablo, dice, se regirá por la norma del derecho administrativo local, nacional o provincial. Por lo tanto, ejerzamos esta soberanía, ejerzamos esta digamos, honra a la tradición jurídica de nuestra provincia y no caigamos en el facilismo de adhiérase, notifíquese o publíquese. Porque
nuestro esfuerzo habrá sido muy inútil y sobre todo el trabajo que se viene haciendo desde años en la construcción de un estatuto del empleo, de una responsabilidad civil, del control, el Tribunal de Cuentas, que ha hecho enormes tareas en favor de la transparencia, conjuntamente con la Fiscalía, con la Vista, la Asesoría General de Gobierno en los dictámenes, estos organismos de control que la Nación no los conoce. Y uno los explica en la Nación y dice, no, ustedes son muy lentos, ustedes dificultan la decisión política. Claro, después tienen que rendir cuentas. Y aquí se rinde cuentas bajo estos patrones. Entonces, concluyo, y abro seriamente el tema de las preguntas, de que estamos en inmejorables condiciones, de que podamos tener sí una ley, que no la tenemos, pero no lo hagamos mal y rápido. Si no, quedémonos como estamos. Concluyo acá y gracias. Bueno, como lo anticipó el doctor Andreucci, está dispuesto a contestar alguna pregunta, recibir alguna opinión. Ha sido totalmente claro. Bueno, habrá muchos empleados públicos aquí, posiblemente. Por eso se están tratando de resolver sus propios temas. Yo les agradezco y siempre concluyo o inicio el tema de empleo con un relato que lo voy a repetir porque me resulta simpático y es una cábala, que es el que va a una pajarería a comprar un loro. Pide ese lorito que está en ese ángulo y le dice el vendedor, este loro vale $10.000. ¿Y qué sabe esto? El código unificado de memoria. No, dice, yo no necesito tanto esto. Mira otro que estaba más maltrecho ahí, dice, deme este. Este vale $20.000. ¿Y este qué sabe? Lo mismo, pero en inglés y francés. Y uno impresentable, desplumado, piojoso, dice, deme ese. Este vale $40.000. ¿Y este qué hace? No sabemos, pero los demás le dicen jefe. Sergio, sí. Sí. Sí, sí. Está en Francia. No, la Corte resolvió la indemnización completa. Se acreditó que perdió la hipoteca, que le ejecutaron la casa, que perdió los salarios, que perdió el auto, completo. Es una ejecución de sentencia, ¿eh? Fue luego de la nulidad del acta. Hubo un periodo de suspensión del periodo de las sentencias por el periodo de bonos y después, porque es contra una municipalidad, es contra Carmen de Patagones, y luego empezó a pagar. Pagó en cuotas. Pero este hombre no está más. Es un investigador, un filósofo importante, que acá veo una cara cómplice, de alguien que sabe de qué estoy hablando, pero que definió el alcance de la responsabilidad, que con esta ley estaría casi reenviado al olvido, ¿no? Entonces, estos son los principios que nosotros tenemos que reivindicar, porque le hace bien al Estado. No es solamente mirar, como decía al principio, la condición de cómo limito la responsabilidad, sino cómo garantizo los derechos. Y yo les traía una sentencia de referencia, a partir del comentario que hizo Pablo sobre una prisión preventiva demorada de alguien que estuvo años en la cárcel y fue declarado inocente. De un fallo cuyo voto preopinante es de López Muro, de la Cámara de aquí, que condenó a la provincia por ese alcance de haber esperado años para que lo declaren inocente. Y por lo tanto condenó a la provincia bajo ese principio. Estos son fallos señeros que ratifican que la responsabilidad existe como reconocimiento de derechos. Porque es como una autodefensa que vemos que el Estado hace, de decir, yo me limito para que no crean que soy una compañía de seguros. Porque está este prejuicio, de decir, el Estado asegura todo, entonces trata de limitarlo.
Pero antes o después la discusión va a ser si la ley se adhiriera en estas condiciones, inconstitucionalidades a discutir y enormes litigiosidades que podemos evitar, con una buena técnica legislativa. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, creo que tuvimos realmente 2 exposiciones brillantes. Les agradecemos a los expositores, a todos ustedes, y los vemos el martes que viene. Gracias. Gracias.